APT, creando para ti. El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Hablemos de derechos y deberes. Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un espacio informativo y participativo bajo la coordinación y dirección del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Todos los martes a las 4 de la tarde en APT Televisión. Personería Municipal de Tocancipá. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un saludo muy especial para todos ustedes. Recuerden que este es un programa bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal, y quien los acompaña, Jamie Hernández, jefe de prensa y comunicaciones de la Personería Municipal de Tocancipá. Recordarles a todos ustedes que este programa, al igual que todos los programas de la Personería Municipal de Tocancipá, se transmiten también a través de los diferentes medios de comunicación e información, como lo son nuestra fanpage en Facebook, @Personería Tocancipá, y también nuestra página web www.personería-almediotocancipá.gov.co. Recuerden utilizar todos nuestros medios de comunicación, como lo es también a través de nuestro correo electrónico, contáctenos @personería-almediotocancipá.gov.co, a través de nuestra línea de atención telefónica 857-4135, y pues estamos allí en la Casa de la Justicia, en el Parque Principal, atendiéndolos todos los días, de lunes a jueves, de 7 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 4:30 de la tarde en horario de atención al público, y los días viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. Estamos allí con el acompañamiento de todos los profesionales de la personería que siempre están a su servicio. Bueno, yo quiero darle un saludo muy especial al doctor Hugo Alejandro Palacios, quien nos acompaña el día de hoy. Él es asesor externo de la entidad. Él trabaja en el tema de veedurías, así como lo hemos mencionado en los programas anteriores, pero hoy vamos a tratar un tema bien importante. Va a ser un especial de unos programas que van a ser de aquí en adelante, de 3 a 4 programas, donde vamos a hablar sobre el tema de vulneración de derechos. Entonces vamos a tener diferentes invitados, pero él hoy especialmente nos va a acompañar en un tema muy especial, pero primero que todo quiero saludarlo y darle la bienvenida a su programa. Jamie, muchas gracias. Extiendo un saludo a todos los televidentes. Es un gusto para mí estar de nuevo en estos espacios que permiten a la personería de Tocancipá llegar a cada uno de los hogares de los habitantes del municipio. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bueno, yo quiero contarle a nuestros televidentes que pues aquí siempre hemos hablado sobre el tema de derechos humanos, que el derecho a la vida, que el derecho a la paz, que el derecho a la salud, a la educación, pero nunca hemos hecho una remembranza o no hemos hablado de qué significa esto de la vulneración de los derechos humanos, o cuando hablamos de vulneración de derechos humanos. Cuando hablamos de vulneración de derechos humanos es imposible hablar de eso si no hablamos de historia, de todo lo que ha pasado no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, el tema específicamente de hoy es genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Vamos a hablar un poco sobre la historia de qué ha sido esto, arrastrando también un poco al contexto de nuestro país, a nuestro contexto local, a cómo nos tocó a nosotros o cómo nos sigue tocando a nosotros este tipo de derechos, porque aunque nos parezcan como títulos de película que pasaron alguna vez, son cosas que siguen pasando hoy en el mundo. Entonces, el doctor Alejandro nos va a contar un poco sobre de qué se trata esto, qué es el genocidio, qué son los crímenes de guerra, qué son los crímenes contra la humanidad, y vamos a hablar pues de eso básicamente para empezar. Pues sí, Jamie, como tú lo mencionabas inicialmente, lo que conocemos ahora con el tema de derechos humanos y todo lo que llega a nuestros hogares a través del internet, de nuestros jóvenes de los hogares en sus colegios, no es resultado diferente a todo el tema histórico que se ha venido dando y cómo la sociedad, dado las situaciones que se presentaron a lo largo de la historia,
han venido generando en los derechos humanos una respuesta efectiva a la protección del ser humano. Como su nombre lo indica, el tema de derechos humanos, y lo hablamos en el programa anterior, no nacieron de un momento a otro, sino es el resultado de una lucha de largos años y una respuesta a las realidades que se venían presentando a lo largo del desarrollo de cada una de las sociedades en las distintas épocas de la historia, desde el nacimiento de la sociedad hasta lo que vemos ahora. Entonces, es bueno que en los hogares se tenga conocimiento no solo de los derechos fundamentales, que son los que por excelencia conocemos y son los que nos afectan en el día a día, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, sino también que veamos en el contexto internacional, para, como tú decías, irlo enfocando un poco en el contexto nacional, a qué obedecen una serie de protecciones y una serie de vulneraciones que están contempladas en la Carta de Derechos Humanos, pero que de pronto, por la realidad de nuestro municipio como entidad territorial, no tenemos idea a fondo de qué se trata. Planteabas tú como inicio el tema del genocidio. El genocidio, pues a lo largo de la historia, y yo creo que lo podemos tener la mayoría de colombianos como referencia, fue la situación que se dio al exterminio judío por parte del ejército nazi encabezado por Adolfo Hitler. Es un tema bastante amargo en la historia de la humanidad. Ha generado una serie de películas, de libros, de biografías de personas que se vieron afectadas por esta vulneración. ¿Por qué hablamos de genocidio? Porque el genocidio es una forma de exterminio que se va dando por un grupo en razón a varios de sus aspectos, a su raza, a su religión, a sus ideas políticas. Entonces, este es un exterminio sistemático y busca terminar por completo con una población en razón a lo que mencioné hace un momento, a cualquiera de sus componentes. Para el caso de en su momento Alemania y la expansión del nazismo en Europa, incluso se trató principalmente en un tema basado en raza. Por eso empezaron a hablar que había una raza superior, los arios, compuestos por la sociedad alemana y por el ejército, y empezaron a ver en los judíos una raza impura que trataron de exterminar en su momento. Sin embargo, este no es el único caso, es el que de pronto más tiene relevancia y más tenemos conocimiento, pero vemos como en África también se dan luchas bastante complicadas y donde se buscan exterminar grupos poblacionales que tienen que ver con una raza específica o que vienen de una tribu específica, y entonces es allí donde se empiezan a generar estos temas de genocidio, donde las personas que están a cargo de los estados empiezan a generar todo este tipo de amenazas y vulneración en busca del exterminio de estos grupos poblacionales. ¿Qué podríamos nosotros resaltar de pronto de lo que se ha logrado investigar? Y es que existen estudios históricos que hablan que por temas propios del genocidio, que son, como les decía, los homicidios con estas características, se podría decir que a la actualidad han muerto más de 60 millones de personas en el mundo. No es cosa de 10, 20, 30 años, es un tema, como les decíamos, desde la sociedad misma, pero ha ido generando un llamado de atención a las personas que quieren garantizar los derechos humanos. Son incluso objeto de investigación por vulneración del derecho internacional. Incluso hay líderes de estados que han sido vinculados en la Corte Penal Internacional por este tema del genocidio. Entonces, es un tema que de pronto a nivel local no lo apreciamos de una u otra forma, porque el principal punto de vulneración de derechos en nuestro país ha sido un conflicto armado, que indiferente de la cantidad de muertes que haya traído a nuestro país, no se ha realizado un homicidio sistemático, no se persigue a la persona por su raza, por su religión,
incluso en los procesos separatistas que se han dado en Europa, incluso por nacionalidades, se realizaban este tipo de actividades. Entonces básicamente podemos que incluir en este tema del genocidio que se trata de un exterminio sistemático. Existe, todavía hay países donde se denuncian constantemente este tipo de masacres encaminadas a terminar con algún tipo de raza, principalmente en África en la actualidad, y es un tema que está en el ojo del derecho internacional humanitario como una alerta para evitar que estas muertes en masa se sigan presentando. Podríamos decir como tal que dentro de la historia, digamos, de nuestro país, no se ha tipificado como tal el genocidio, digamos, de alguno de los, digamos, de alguno de estos sucesos históricos que ha tenido nuestro país, ninguno se ha tipificado como genocidio. Podríamos hablar incluso de grandes conflictos, del conflicto armado, incluso tocar el tema de, podríamos, no sé si fuera pertinente hacerlo, pero en época de la violencia política partidista, podrían marcarse en una especie de genocidio, porque en últimas era el conflicto de dos corrientes políticas dentro del territorio nacional, una con las herramientas del Estado y los otros pues en aras de buscar una igualdad y una reconocimiento diferente. Entonces podríamos hablarlo. De pronto, por la falta de documentación histórica, por la situación del país en ese momento, donde era muy difícil medir la cantidad de vidas que cobró la guerra partidista en Colombia, no se le ha dado una relevancia y de pronto nosotros no lo contemplamos como un genocidio, pero sí tendría las características del mismo desde mi punto de vista y desde el analizar los aspectos que vimos inicialmente, ya que allí era por unas posiciones políticas que se perseguían y efectivamente se utilizaban muchas veces las herramientas del Estado, la misma autoridad civil. Entonces yo consideraría que podría de pronto darse o elevarse a esa escala, sin tener una cifra concreta de decir este genocidio buscó o exterminó, que no lo hizo, pero podríamos contemplarlo de esa forma. Recuerdo un poco de que mi abuela mencionaba mucho el tema de su época, esta guerra que había, como usted mencionaba, por ideología política, esta guerra entre estos dos partidos políticos que fueron tan representativos en nuestro país en algún momento. Sé que hubo muchas personas que murieron por esa ideología política, entonces es como para aclararle a nuestros oyentes o para quienes nos están escuchando en este momento, para quienes nos están siguiendo así como la línea de la historia que estamos llevando, es más o menos de esa época en que por esa persona ser de ese partido era castigada y si era de este partido también era castigada, entonces hubo como una guerra por eso, básicamente. Respecto a ese tema, ¿qué se hace hoy en día para que esto no suceda? Aunque no ha sido tan marcado en nuestro país, ¿cómo hacemos para prevenir que eso suceda? ¿Cómo hacen las entidades, obviamente como las personerías o entidades más a nivel departamental o nacional, en el tema de derechos para proteger estos derechos? Sí, mira, en primera medida, en las entidades territoriales, el principal defensor de los derechos humanos es el personero municipal. De hecho, así existan organismos especiales como la Defensoría del Pueblo, pues el principal defensor de derechos humanos que tenemos garantía constitucional de que existe en cada uno de los municipios de nuestro país es el personero municipal. La idea es que el personero municipal debe ser esa primera entidad de atención inmediata frente a posibles denuncias de delitos o atentados o vulneración contra los derechos humanos y generar en primera medida, en la medida de sus posibilidades, una protección efectiva y pues en segundo aspecto principal,
crear las alertas y generar ese llamado a las entidades ya del orden departamental, nacional, que puedan garantizarlo. Porque hay una situación bien particular y es que existen municipios donde su zona rural es a horas de distancia de su casco urbano, y esto dificulta un poco la labor efectiva de las personerías y de pronto llegar a una protección inmediata, que fue en su momento en torno al conflicto armado colombiano lo que ocasionó una problemática como la del desplazamiento. Ante la imposibilidad de proteger efectivamente algunas zonas del territorio, pues no había otro remedio más para las personas que desplazarse ante a los cascos urbanos o a otros municipios. Entonces, los personeros deben ser en primera medida esos garantes, acudir a las herramientas que tengan, a la Policía, Ejército Nacional en su jurisdicción, y generar esas alertas inmediatas para evitar la vulneración. Y en temas tan delicados como el genocidio, en caso de que se llegaran a generar situaciones que se pudieran enmarcar dentro de esta vulneración, necesariamente tendrían que crearse unas alertas de unas dimensiones gigantes para evitar que este tipo de situaciones afecte el territorio nacional. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bueno, hablando de otro de los temas que tenemos para el día de hoy, vamos a hablar un poquito de qué son, esto sí de pronto nos toca un poco más, como qué son los crímenes de guerra. Sí, es una situación del día a día de los colombianos, aunque afortunadamente en municipios de Sabana Centro no es una situación de la cual tengamos datos o antecedentes propios del conflicto. Sí, somos municipios receptores en temas propios del conflicto, pero los crímenes de guerra son aquellos ya que se dan en desarrollo de un conflicto armado como el que ha existido en nuestro país. A diferencia del genocidio, acá ya no se busca de exterminar alguna población en torno a alguna de las características que vimos, sino son cada uno de estos crímenes que se dan en torno a un conflicto armado como el colombiano. ¿Qué podemos nosotros de pronto mencionar dentro de estos crímenes de guerra y que pudimos ser nosotros objeto de la ocurrencia de ellos en territorio colombiano? El asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos. Esta es una situación que en nuestro país no es ajena. Vimos como prisioneros de guerra, que se llamarían los soldados secuestrados, fueron algunos asesinados en cautiverio. Incluso a la fecha todavía hay una gran cantidad de desaparecidos con ocasión del conflicto armado que no ha sido posible identificarlos, y que es uno de los aspectos que fue objeto de negociación en el acuerdo de paz con las FARC, en el tema de poder darle la tranquilidad a los familiares de aquellos uniformados desaparecidos, por lo menos de ubicar los restos de los mismos. Entonces, este sería un aspecto que afectó Colombia, pero no solamente a los actores del conflicto, porque es que llamamos actores de conflicto pues a las fuerzas insurgentes o a quienes están en las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero en torno a este conflicto armado también se vio afectada la sociedad civil. La sociedad civil, y como lo mencionábamos anteriormente, en la zona rural estaba expuesta totalmente a que se le señalaran de uno y otro lado, porque muchas veces las fuerzas del Estado aseguraban que eran auxiliadores de los insurgentes, y los insurgentes les endilgaban la misma responsabilidad, y en desarrollo de ese conflicto armado también fueron asesinados, desaparecidos, maltratados muchas personas con otra serie de delitos diferentes al homicidio. Se empezó a dar la tortura, la violación, la desaparición de muchas personas, el secuestro de civiles, todo esto en torno a la guerra. ¿Por qué de pronto en desarrollo del conflicto armado no hablamos de genocidio? Porque acá estamos en una guerra en la que se busca reducir o disminuir la fuerza del enemigo en razón a que son conflictos internos
políticos. Ni las FARC tenía una población o un grupo poblacional identificado, ni el ELN, ni tampoco el Estado busca disminuir a las guerrillas en razón alguno de los aspectos de raza, de política, sino es un conflicto armado, es una guerra de ideales donde no se está caracterizando la población que se está afectando. Podría tratarse como una de las diferencias más marcadas. En torno de la guerra, pues, ¿qué otras vulneraciones se han visto? La destrucción de poblaciones enteras con atentados terroristas. Cuando hay destrucción de esta población, muchas veces se destruye patrimonio histórico y cultural del país. Y básicamente este podría ser como el marco general. Con este tema de afectación a civiles es donde ya tendríamos que ir a analizar una serie de delitos más específicamente, como te mencionaba, el tema de la tortura, el tema del secuestro, el tema del asesinato como tal, el tema de la desaparición forzada que también se da con ocasión del conflicto armado, el tema de la violación, del reclutamiento, en fin, es una serie de vulneraciones a este derecho internacional humanitario y a los derechos humanos que se dan en torno al conflicto armado. Gracias, doctor Alejandro. Respecto a términos que usted mencionaba ahorita, algunos que rescato, como el tema que hablan aquí de lo que puede ser el tema de genocidio, crímenes contra la humanidad, donde nos hablan de que son actos tipificados como asesinato, exterminio, que usted lo hablaba en caso del genocidio, el tema de esclavitud, aunque ese no... Bueno, yo podría decir, no, pues que la esclavitud fue hace tantos años, eso ya es historia patria, eso no pasa hoy en día. Digamos que ese podría ser como un tema aparte, porque hoy hay esclavitud en diferentes sentidos, por diferentes causas, una esclavitud moderna, ¿no? Puede ser desde lo laboral, forzada, no sé, cuando secuestran a una persona, bueno... Escuchaba yo un caso que día, por ejemplo, del tema de esclavitud a una persona que la contrataban y no le pagaban por sus servicios. Eso hablábamos como de esclavitud moderna hoy en día. Pero respecto a este tema de genocidio y crímenes de guerra, y el próximo término que vamos a ver ahorita, que es el de crímenes de lesa humanidad, podríamos decir que también hay una especie, o sea, ¿se puede hablar de ese término de esclavitud? Pues sí, Jamie, como tú lo indicas, y de pronto allá en sus hogares muchos, con la palabra esclavitud se imaginan a la persona con sus cadenas, a las personas de raza negra, en unas mazmorras, en las fuertes de Cartagena, y a pesar de que como tal se encuentra abolida, y en nuestro país se encuentra abolida la esclavitud, esto se ha ido mutando a las realidades, a la situación de los países actualmente, y encontramos cómo podemos encontrar tipos de esclavitud que así la gente diga, no, pero es que en Colombia la esclavitud está prohibida. Sí, pero se dan situaciones de trabajo, como tú indicas, en horarios por fuera de la normatividad, con salarios que muchas veces no son, primero que todo, ni siquiera el salario mínimo, pero tampoco son unos salarios que representen nada para el que lo desarrolla. Y incluso lo que tú decías, hay gente que es encerrada, es capturada, solo tiene la posibilidad de trabajar con alimentos bastante escasos y sin recibir ningún salario. Entonces podemos ver que actualmente, o plantearía yo, que actualmente, a pesar de que se habla de que se abolió oficialmente la esclavitud, sí es una realidad y se sigue presentando. El tema es que ya está, o al abolir, el efecto que tiene es que se reconoce como una conducta prohibida. Anteriormente la esclavitud era el día a día, era una situación que primero no representaba ningún reproche legal, pero tampoco ningún reproche social. La gente veía con muy buenos ojos que los grandes feudalistas tuvieran bajo su inventario de bienes personas que eran explotadas laboralmente. En cambio, entonces,
principalmente este tema de la esclavitud se asocia a esa explotación laboral que se da y a pesar de que es un delito, yo consideraría que hay situaciones que muchas veces llegan a conocerse a través de los medios de comunicación, pero consideraría que puede darse que en partes todavía en nuestro país haya muchas personas que están bajo el flagelo de la esclavitud. Para cerrar con broche de oro, hablemos sobre los crímenes de lesa humanidad. Sí, el tema de lesa humanidad es bastante mencionado. Incluso vemos cómo existen delitos que en su principio en lo local, en nuestro país, fueron tomados como homicidios, pero que han sido elevados al tema de lesa humanidad para tener algunos efectos en que no se prescriba la sanción o investigación de los mismos. Pero básicamente tenemos como crímenes de lesa humanidad la tortura. La tortura es un tema que está catalogado como lesa humanidad y es aquel en que en desarrollo de algún tipo de actividad, el conflicto armado, incluso como crímenes de Estado muchas veces, se ocasionan daños o dolores a personas con algún tipo de fin especial. No es causarle la muerte, pero de pronto coaccionar su conducta, información. Entonces la tortura está catalogada como un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzosa. La desaparición forzosa tiene un componente bastante específico y es el tema de que cuando hablamos de desaparición forzosa es porque hay agentes del Estado vinculados en la desaparición, no solo como autores, sino también de pronto como facilitadores de estas conductas. Y de pronto en la realidad lo podemos ver en este tipo de investigaciones que se han venido dando sobre masacres o grandes secuestros en cadena, que después se supo que eran desapariciones forzosas o se catalogaron como tales, porque se logró demostrar que habían órganos del Estado vinculados a este tipo de actuaciones, militares, gobernantes locales, y entonces la desaparición forzosa es un tema bastante complicado, que el secuestro pues ya es un tema netamente con un fin de obtener algún beneficio a cambio de la retención de la persona. Para el tema del secuestro, pues ahí hay un fin principal y es de pronto obtener el pago por una libertad o presionar, pero es desde un aspecto, diría yo, por decirlo de alguna manera, privado o que no afecta, pero la desaparición forzosa ya tendríamos un agravante y es que órganos del Estado que están llamados a protegernos están siendo copartícipes o coautores de esta desaparición. Tenemos, bueno, como crímenes de lesa humanidad podemos encontrar alguno que no hemos vivido en nuestro país, pero que está catalogado a nivel internacional, que es el fenómeno como el del apartheid, que se dio en Sudáfrica, donde eran unas políticas de Estado, porque es que no era un racismo de la sociedad, sino eran políticas de Estados que obligaban o que empezaban a hacer esa distinción entre una raza y otra y a crear situaciones que eran bien vistas por el Estado, por el ordenamiento jurídico, y es un tema que en este momento en la lucha por la reivindicación de los derechos humanos no se coincide de ninguna manera que la legislación de un país, que las autoridades de un país conciban vivir con temas como una segregación racial, por decirlo de alguna manera, y tener ciudadanos de primera y tener ciudadanos de segunda categoría. Doctor Alejandro, yo le agradezco mucho que usted nos contara un poco, un pedacito de la historia, no solamente de nuestro país, sino la historia de nuestro mundo, o sea, todo lo que ha sido nuestro contexto histórico a raíz de que somos sociedad, el momento en que nos convertimos como sociedad, porque tal vez estos crímenes o esto era más, o no importaba antes de pronto del tema de que se empezara a mostrar el tema de derechos humanos, de que la gente empezara a pensar en derechos humanos. De pronto antes estas conductas eran normales, pero lo que pasa es que como civilización, digamos que hemos venido evolucionando.
Entonces, la parte importante de la evolución es crecer. Y muchas veces nos damos cuenta que en vez de crecer, como que hacemos al contrario, como que se nos van olvidando qué son los derechos humanos y no recordamos la historia de nuestro país, ni la del mundo, ni lo que ha sucedido, ni por qué se han dado estos crímenes tan grandes y estas guerras tan grandes en el mundo que han dejado tantas personas, no solamente personas que murieron, sino toda una serie de conflictos y de marcas que quedaron en las personas. Entonces es es importante recordar nuestra historia. Vamos a hacer en próximos programas, vamos a hablar de diferentes términos, como lo son el tema de un poco más sobre esclavitud, porque quiero andar un poco más en ese tema, el tema de cómo ha sido la historia con respecto a los temas raciales, porque ya no se habla de raza, o sea, no se habla de razas en tema de ustedes de una raza, yo soy de otra, tenemos ciertas diferencias, no, todos somos iguales. Cuando hablamos de temas de traslado forzoso, desaparición forzosa, encarcelación, violación de normas, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada. Vamos a hablar un poco de cada tema porque es importante que todos tengamos el contexto de cuáles son esas rutas de atención que debemos tener en cuenta para acudir a ellas en el momento en que veamos que situaciones como estas se pueden presentar en nuestro entorno. Doctor Alejandro, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esperamos tenerlo también en otra oportunidad en uno de nuestros programas. Jamie, muchas gracias a todos en sus hogares, muchas gracias por permitirnos llegar, por escuchar un poquito de lo que tenemos que decir y con gusto estaré aquí las veces que ustedes estimen que debo estar acá. Gracias. Gracias, doctor Alejandro. A todos ustedes agradecerles que estuvieran en nuestro programa el día de hoy, invitarlos para este sábado a la personería en tu sector, en el sector Los Manzanos. Vamos a estar desde las 2:30 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde, allí en la vereda Canavita. Recuerden, sector Los Manzanos va a estar todo el equipo profesional de la Personería Municipal de Tocancipá. Quiero recordarles a todos ustedes que este es un programa bajo la dirección del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal, y quien nos acompañó el día de hoy, Jamie Hernández. Buen día para todos. Hablemos de derechos y deberes. Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un espacio informativo y participativo bajo la coordinación y dirección del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Todos los martes a las 4 de la tarde en APT Televisión. Personería Municipal de Tocancipá. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. APT, creando para ti. Estás viendo APT, creando para ti.